Mi nombre es José Roca, yo soy el director artístico de Flora, un espacio independiente en Bogotá dedicado a las relaciones entre arte y naturaleza. Es un proyecto creado en el 2013 por mi esposa Adriana Hurtado y yo, con la ayuda de muchos de familia, voluntarios y otras personas, y ha sido construido de manera colectiva. Actualmente tenemos en Flora la exposición Musa Paradisíaca, que conmemora 20 años de esa instalación tan importante de José Alejandro Restrepo. Pero además de la instalación, que consiste en unos racimos de banano, de plátano hartón, que cuelgan como unos cuerpos del techo y que tienen algunos de ellos en la punta de esa flor que sale, unos monitores de video con imágenes de noticieros de televisión de los años 90 y 2000, de las matanzas, en las masacres en la zona bananera de Urabá. Es acompañado por primera vez el archivo completo que tiene de prensa de la relación entre banano y violencia en Colombia, y una serie completamente nueva que explora esa relación, ¿no? De hecho, Musa Paradisíaca es el nombre científico del plátano hartón, y reflexiona sobre por qué el Linneo, el enciclopedista, le pone al banano el nombre del árbol del paraíso, y a la otra variedad del plátano, el guineo, Musa sapientium, o sea, el árbol de la sabiduría. Y elaborando sobre esa idea llega una nueva serie, 20 años después, en donde a un grabado de la expulsión de Adán y Eva en el paraíso se le sobrepone un hongo, Amanita muscaria, un hongo alucinógeno, haciendo referencia a que ese pudo haber sido el fruto prohibido. Yo pienso que el arte es la profesión más difícil del mundo, porque es tal vez la única en donde si le dicen a uno trabaja duro y verá que le va a ir bien, no es cierto, porque conozco mucha gente que trabaja duro pero no logra articular ese pensamiento y ese trabajo en la obra, y simplemente no funciona la obra, o no funciona de manera tan eficaz como la obra de otros. Es muy difícil esa profesión. Yo pienso que una de las cosas es mirar mucho, o sea, ver, entrenar el ojo, entender qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, formar parte de un medio, una parte activa para entender por dónde van las discusiones, para, digamos, tener un conocimiento de causa en el momento de crear. Pero inclusive ese consejo puede ser contraproducente, porque conozco también artistas que son tan eruditos en la historia del arte que tienen las manos amarradas, porque cualquier cosa que van a hacer enseguida ven que ya lo ha hecho alguien más, ¿no? Entonces es muy difícil. Pienso que el único consejo que se le puede dar a un artista es que busque a alguien que lo inspire, y que tal vez en esa inspiración pueda encontrar un camino a seguir, y ya la persona se enseñará a sí misma. Flora es un espacio para investigar sobre las relaciones entre arte y naturaleza. Tiene como dos etapas, por decirlo así. Una primera en donde teníamos dos sedes, una en Honda, Tolima, una ciudad al borde del río Magdalena, y esta sede aquí en Bogotá. En Honda hacemos residencias de corta duración, más o menos de un mes, y en Bogotá tenemos un espacio donde hay una sala de proyectos donde presentamos los resultados de esas residencias y también otras exposiciones relacionadas, digamos, que investigan esa relación arte-naturaleza. Y tenemos también una biblioteca, un pequeño café, y un auditorio, un espacio para arte sonoro. Y en la parte de arriba teníamos 4 estudios en los cuales teníamos artistas para que, digamos, estuvieran en residencias de más larga duración, usualmente entre 3 meses y un año. Pero luego nos dimos cuenta que esas eran las que funcionaban mejor. Las residencias cortas proveen, digamos, le dan una experiencia muy interesante, muy intensa, pero no alcanzan a desarrollar una relación más, digamos, compleja con el lugar, porque pues es muy poco tiempo.
y mucho menos producir obra. Mientras que un año sí es el tiempo para llegar, conocer el lugar, conocer otras personas, insertarse en el medio artístico local y poco a poco comenzar a producir obra artística. Entonces, privilegiando esa otra modalidad de residencias, se nos presentó la oportunidad de adquirir una casa que quedaba contigua a la que ya teníamos, y en ese lote hicimos un edificio que tiene 4 pisos en donde trasladamos la biblioteca, es una biblioteca mucho más amplia, que se vuelve también auditorio y salón de clases cuando se necesita, y el resto de los espacios son estudios, talleres que les damos a artistas con becas de un año en un programa nuevo que llamamos Escuela Flora, en donde tienen el espacio para trabajar a su ritmo, como si estuvieran en un estudio alquilado, digamos, no tienen un imperativo de producción, ni van a terminar en una gran exposición, ni nada así, están trabajando a su ritmo. Pero además, cada mes les estamos trayendo 2 tutores, uno de fuera de Colombia y uno local, para que les den retroalimentación sobre su trabajo y les den un seminario. De tal manera que este programa de educación no formal, centrado en la práctica de taller, es lo que estamos haciendo ahora y hacia donde se dirige Flora en este momento.